No sé por qué Wilfredo dijo tan fuerte, amén, pero está bien. Amén. Sí, vamos a orar. Eterno Dios soberano, te adoramos y te bendecimos. Y en esta mañana agradecemos que nos dé la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Te hemos adorado en esta mañana a través de las oraciones. Te hemos adorado, Señor, a través de las canciones, de las alabanzas. Te hemos adorado a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, y te pido que nos ayude a adorarte a través de la escucha reverente de tu palabra. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor. Tu palabra que es inerrante, que es toda suficiente, que nosotros, Señor, podamos ver a Cristo a través de tu palabra. Que Cristo sea exaltado, Señor, por medio de la exposición bíblica, Dios. Glorifica tu nombre, Señor, y muéstranos a Cristo, porque es suficiente con nosotros ver a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando en esta mañana, vamos a leer en Efesios capítulo 3. Nuestro texto es solo versículo 7, versículo 8 y versículo 9, pero yo quiero que leamos desde el versículo 4 para que podamos tener el contexto de lo que, de en qué línea venimos hablando en torno a estos versículos bíblicos y así puedan entender el contexto. Efesios capítulo 3, leo versículo 4. Leyendo por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nuestro texto ahora, por medio del Evangelio, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y hoy vamos a estar hablando, el título del sermón de esta mañana, la predicación del misterio. Es el título del sermón de esta mañana. Recordar, para darle un poquito de contexto, que Pablo ya nos dijo en el capítulo 2 que a él se le había revelado un misterio. Y este misterio era que los judíos gentiles y los judíos, los creyentes gentiles y los creyentes judíos, ambos iban a ser miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Ambos creyentes iban a formar una unidad de creyentes y esta unidad de creyentes iba a ser lo que conocemos como la iglesia de Dios. Había un misterio, dice el apóstol Pablo, que se nos había revelado. La salvación de los gentiles era algo que los judíos no lo podían comprender. Esto era algo totalmente incomprensible. Que todo aquel que invocare el nombre del Señor iba a ser salvo. Esto ellos no lo podían entender, porque ellos entendían que ellos tenían una exclusividad con Dios y que Dios solo lo iba a salvar a ellos. Pero Dios había dicho que todos aquellos que crean en Jesucristo, a todos los que depositaran en Jesucristo su carga, a todos los que depositaran en Jesucristo su vida, a ellos y solo a ellos iba Él a salvar e iban esto a pasar a ser hijos de Dios. Y eso fue lo que pasó con muchos de nosotros, que hemos creído y hoy, como hemos creído, fruto de nosotros haber creído en Dios, hoy nosotros somos hijos de Dios.
Hijos de Dios es todo aquel que cree en Jesucristo porque pasa a tener el derecho de ser llamado hijo de Dios. Hay personas que presumen ser de tal o cual familia y dicen, yo soy Pepín. Y hay gente que va a centros de establecimiento y exhibiendo la familia de la que son. Y hay gente que llega que dicen, mira fulano es de tal o cual familia. Porque nosotros entendemos que el ser de una familia prestigiosa nos da posición. No es igual y nunca será igual que usted llegue a un establecimiento y diga, llegó fulano de tal, que es apellido Pepín. A que usted diga, llegó Wilfredo Montilla. No es lo mismo, ¿verdad? Porque el Pepín tiene peso. Sin embargo, nosotros estamos diciendo que nosotros somos miembros de la familia de Dios. No importa cuán prestigiosa pueda ser una familia, no importa cuán orgulloso podamos sentirnos por pertenecer a la familia que nosotros pertenecemos, nosotros somos hijos de Dios, el ser más hermoso, el ser más glorioso. Nosotros somos parte de la familia de ese ser que es Dios, y ese ser y ese Dios que es nuestro Señor cuida de nosotros. Yo no sé si usted recuerda a Baninter cuando la quiebra. Yo trabajaba en la quiebra, señores, yo no tengo suerte con eso. Yo trabajaba en Baninter cuando la quiebra. Y mucha gente que tenía su dinero en esa institución, hoy todavía recuerda con cierto malestar lo que sucedió con Baninter. Un día despertó el pueblo dominicano aterrado porque el banco que creíamos o que se nos había vendido que era el más sólido había quebrado. Y ahora los ahorrantes estaban asustados porque sus ahorros estaban en peligro. Nunca, y escuchen bien esto, nunca nosotros nos vamos a despertar en ese sentido con Dios. Con Dios no pasa eso. Porque nosotros estamos con un Dios poderoso que es seguro estar con Él. Y Él nos ha dado la garantía, Él nos ha prometido que Él ha de hacer lo que Él ha prometido con nosotros, lo que dice en su palabra, y Él es la garantía de ello. Un Dios eterno, todo suficiente, poderoso, excelso, sublime, perfecto, soberano, excelso, todo glorioso. Nadie como nuestro Dios. Y es Él quien nos da la garantía de que lo que Él ha prometido se va a cumplir. Y por eso nosotros creemos y estamos seguros que siempre estaremos seguros y confiados en los brazos amorosos de nuestro Dios. Nosotros no tenemos razones para nosotros temer. Sí tenemos razones para nosotros estar seguros en los brazos de nuestro Dios. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada podrá separarnos de su misericordia. Somos propiedad de Dios. Somos su propiedad. El Señor nos ha llamado y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y hoy nosotros somos propiedad privada de Dios. Y eso no es cualquier cosa. No estamos diciendo que somos propiedad privada de un imperio. Los imperios vienen y se van. Nosotros estamos diciendo que somos propiedad privada del Creador de los cielos y de la tierra. Somos propiedad privada del Dios que nos creó, que nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros le pertenecemos a Él y nadie nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Dios. Nadie. Porque nosotros estamos seguros en Él y nadie puede hacerle frente a nuestro Dios. Nadie. Nadie puede ponerse de pie y enfrentar a nuestro Dios, porque nuestro Dios no tiene poder, nuestro Dios es todopoderoso. Y el Señor nos ha llamado, dice
el apóstol Pablo que el Señor nos ha llamado a nosotros a predicar el evangelio. Él ha llamado a los creyentes a predicar el evangelio. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en los textos que nos tocan para hoy. Que el Señor, dice Pablo, lo ha hecho ministro de la predicación del evangelio. Y yo le preguntaría a ustedes, ¿quiénes tienen que predicar el evangelio? Los creyentes. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. O pudiéramos decir que el evangelio es la manera en que Dios soluciona el problema. ¿Cuál problema? El problema de cómo Él, siendo un Dios justo, siendo un Dios santo, puede justificar a pecadores y aceptarlo. Dios resolvió ese problema con el evangelio. El mundo tiene un problema. El mundo tiene una dificultad. ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es la dificultad del mundo? Que hay problemas entre Rusia y Ucrania. Que hay una inflación mundial que está afectando toda la población. Que los productos de primera necesidad están subiendo. Que el petróleo cada día nos da cierta incertidumbre. Ese es el problema de la humanidad. No, ese no es el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es aún más serio que eso. El mundo tiene un gran problema. Y el problema del mundo es que está enemistado con Dios, que le ha dado la espalda a Dios. El problema más serio que puede tener ser humano alguno es que está contra Dios, es que es un pecador, es que necesita ponerse a cuenta con Dios. Y si no lo hace, morirá en su pecado. Y el Señor llama entonces a sus siervos, a los creyentes, a transmitir este mensaje de esperanza. El mundo tiene un problema, el mundo tiene una dificultad, el mundo necesita con carácter de urgencia ser librado del cáncer del pecado, pero solamente a través de Jesucristo puede ser limpio de pecado, solo a través de Cristo. Solo Cristo. Hay una gran necesidad en el mundo, pero esta necesidad, esta gran necesidad, es la necesidad de Cristo que puede llevar el mundo a una perdición eterna. ¿Y quiénes son los que están ahí para anunciar este mensaje? Los creyentes. Muchos judíos escucharon la verdad de Dios, pero no creyeron. Un mensaje abierto. Venía a mí todo lo que está ahí trabajados y cargados, y yo lo haré descansar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Un mensaje abierto, pero que no creen todo lo que lo escuchan. No creen. No todos escuchan la voz de Dios. Todos no lo escuchan. Pero lo que le escuchan son aquellos que han sido señalados por Dios para salvación. Creen y vienen y son salvos. Y el trabajo de nosotros es llevar este mensaje de esperanza, es proclamar a los cuatro vientos este mensaje de buena nueva de salvación. Y al final, el que entienda, vendrá a Dios y vendrá a Dios para la gloria de Dios. Yo no estoy diciendo que nosotros debemos tener una pugna y una lucha entre hermanos o entre iglesias y decir, bueno, aquellos tienen más gente que nosotros, aquellos enseñan tal cosa y jalan más gente que nosotros. No, no es eso, porque al final todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Predicamos para Dios, no predicamos, lo hacemos para Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con un fin, con una finalidad, y es la gloria de Cristo. Nuestro trabajo es simplemente predicar el evangelio, y es el Espíritu Santo quien va a convencer al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo el responsable de que la gente se convierta a Cristo. No nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es invitarlo y exponerlo a la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien obra en el corazón del pecador para que el pecador pueda venir a Cristo. No somos nosotros.
es el Señor. Quien persuade no soy yo, no somos nosotros, es el Señor. A quien hay que rendirse no es a nosotros, es al Señor. Quien gobierna en nosotros no somos nosotros, es el Señor. Ha sido el Señor quien ha obrado. Ha sido el Señor quien ha dado crecimiento y lo seguirá haciendo. A veces los cristianos se turban porque a veces invitamos a una persona a la iglesia, le decimos, mira, queremos que tú compartas con nosotros en la iglesia, y la persona te dice, claro que sí, yo voy a ir. El domingo, ¿a qué hora? A las 10, a las 9:45 estoy ahí, y dan las 3 de la tarde y todavía no sabe de la persona. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que es Dios quien pone en el corazón del hombre el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto aquí es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual que nosotros debemos tratarlo de manera espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 13 en adelante. Dice allí el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los otros apóstoles, y dice el versículo 8, y al último de todo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Cristo. Versículo 10, que es lo que quiero enfatizar. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está diciendo aquí que ha sido el Señor quien lo ha convertido a él en servidor. Él no está diciendo, yo me autoproclamé apóstol y ahora yo soy un apóstol de Cristo. No es eso que él está diciendo. Él está diciendo, el Señor fue quien me escogió para hacer lo que yo soy. No fue que el Señor vio algo grande en mí y dijo, wow, ¿cuánto talento tiene Pablo? Pablo sabía que no era por él. No era porque él era un gran sabio, no era porque Pablo era un hombre exageradamente inteligente, no era porque el apóstol Pablo se daba a querer, no era porque el apóstol Pablo era empático, no era porque el apóstol Pablo tenía condiciones que ningún ser humano la poseía, no era por eso. No era porque el apóstol Pablo era un hombre exageradamente espiritual tampoco. Pablo está diciendo, ha sido la gracia de Dios en mí, ha sido por pura gracia, y esa gracia me ha llevado a trabajar más que todo. O sea que al final le está diciendo el apóstol Pablo, no he sido yo el que ha hecho lo que ha hecho, ha sido la gracia de Dios en mí. Dios fue quien me escogió. Fue la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios es la que lleva a Pablo a trabajar por la causa de Cristo. La gracia de Dios es la que lleva a trabajar a Pablo con gran empeño, con gran entrega, a trabajar para la gloria de su Dios. Y eso es lo que deben hacer los servidores, trabajar. No creernos más. No. O no creernos que merecemos ser servidos. Tampoco. O que los demás están por debajo de nosotros, tampoco. Nosotros somos servidores de Dios. Y estamos aquí para servir en nombre de Cristo. Estamos aquí para que los demás puedan identificar a Cristo en nuestro servicio. Y cuando nos vean a nosotros, puedan decir, Cristo vive en esa persona. Para que el nombre de Cristo sea exaltado en nuestro vivir. Nuestro versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del poder de Dios. Y Pablo está diciendo, reitero, que el Señor lo ha llamado al servicio. Y yo le pregunto a ustedes, ¿no nos han llamado a nosotros también a servir o fue solo al apóstol Pablo? De hecho, más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo
usa el término de servicio o el término de ministro que usa aquí, que esta palabra ministro, yo puedo decir, no, yo soy un ministro. Y ustedes dicen, wow, él es un ministro. Sin embargo, cuando tú vas al significado de la palabra, lo que quiere decir es servidor. Pablo lo que está diciendo, yo soy un servidor de Cristo, por Cristo, para la gloria de Cristo y por el bien de la obra de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y más adelante él va a usar el término en todos los creyentes. Para él decirlo entonces que todos los creyentes también son servidores de Cristo. Y yo le pregunto, ¿qué hace un servidor? Servir. ¿El servidor qué hace? Servir. Pero debe servir con fidelidad y entrega a la causa de Cristo, apuntando a la fuente inagotable de todo bien y de toda paz, que es nuestro Salvador. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, basado o según la operación de su poder. Y Pablo está diciendo que él no se autotituló, ni un día él amaneció diciendo, yo tengo que hacer algo, porque estoy como medio vago. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a ser servidor. No, él está diciendo que el Señor lo llamó a hacer lo que él es. Él no es servidor por su propia cuenta, es que el Señor lo llamó a ser servidor. Fue la gracia de Dios. Y Pablo está diciendo que desde su conversión, desde que él conoció a Cristo hasta el momento que está escribiendo la carta, él está diciendo, todo lo que soy lo debo a la gracia de Dios. Pablo está consciente que todo, absolutamente todo, responde a la gracia de Dios. Ha sido el Señor, no nosotros. Ha sido su gracia, está diciendo él. Pablo fue un servidor, un predicador de la gracia de Dios, y tenía que proclamar el evangelio para que todos pudieran conocer el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados y a justificarlos en la cruz. Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos con la justicia divina en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de redención, y ese es el mensaje de esperanza, y ese es el mensaje que todo hombre debe conocer, que hoy se puede acercar a Dios a través de Cristo. Y Pablo estaba interesado que todo el mundo pudiera conocer a Cristo por medio de la predicación del evangelio. Y esa debería ser también la preocupación de cada creyente hoy, que todo el que esté a nuestro alrededor, que todo el que esté en nuestro radio de acción, nuestros vecinos, nuestros hermanos carnales, nuestros amigos, nuestros compañeros de clase, que todos puedan conocer que en Jesucristo hay salvación, hay esperanza y hay vida eterna. Nosotros debemos también ser quienes modelan a Cristo, quienes predican a Cristo con palabras y sin palabras. Es muy fácil predicar a Cristo con palabras. Es muy fácil yo venir aquí y decirle lo que dicen los textos bíblicos. Eso es fácil. Ahora, predicar a Cristo sin palabras es más complicado. Porque es predicar a Cristo con acción, con tu forma de vivir, con tu forma de comportarte, con tu forma de tú tratar a los demás. Con esa forma, tú predicar y enseñar que Cristo vive dentro de ti. Miremoslo de esta manera. Pablo se sentía privilegiado de poder sufrir por la causa de Cristo. Él se sentía privilegiado y lo dice un sinnúmero de veces. Sin embargo, él no quiere ser reconocido como el sufriente. Yo no sé si usted ha visto gente que desde que usted se le acerca dicen, ay, yo tengo un dolor. Fulano, ¿y qué te pasa? Ay, es que tengo un dolor. Y un día usted lo ve el lunes y le duele el brazo. Usted lo ve el martes y le duele la cabeza. Usted lo ve el miércoles y le duele un pie. Usted lo ve el jueves y le duele la barriga. Usted lo ve el viernes y así se pasan todos los días con una dolama. Y siempre que usted lo ve, ay, es que estoy malo, ay, es que estoy bien. El apóstol Pablo estaba sufriendo, y cuando el apóstol Pablo tenía que escribir y hablar con los hermanos de la iglesia, nunca le escribió diciendo, señores, oren por mí que me estoy muriendo. No,
El apóstol Pablo siempre confiaba que la gracia de Dios estaba con él. Y él sabía y lo había dicho que todo lo podía en Cristo porque Cristo le daba la fuerza. Su esperanza estaba en Cristo. Su sanidad estaba en Cristo. Sus circunstancias estaban en Cristo. Y él había depositado todo lo que él era en Cristo. Por eso me imagino que cuando al apóstol Pablo le preguntaban, ¿cómo tú estabas? El apóstol Pablo decía, estoy en Cristo, bien. El que está en Cristo está bien, aunque no tenga comida para darle a sus hijos. El que está en Cristo está bien, aunque tenga que dejar el vehículo parqueado frente a su casa porque no tiene combustible y tenga que salir a pie. Está bien porque la parte, lo principal, lo central, está bien porque está en Cristo. Y Cristo debería ser la paz de cada creyente. Por encima de las circunstancias y por encima de los problemas, cuando nosotros entendemos que Cristo es nuestra paz, que Cristo es nuestra fuente, vamos a estar sonriendo y vamos a estar felices en medio de las circunstancias. Y nos van a decir, a mí me dicen que, a veces me dicen que yo soy sinvergüenza. Y hay gente que me ha dicho, tú eres un sinvergüenza. Porque en medio de la situación en la que tú estás viviendo, tú deberías estar llorando. No deberías estar riendo. Pero es que si Cristo vive en ti, no hay motivo para llorar. Porque Cristo tiene control absoluto de tu vida. No importa lo que pueda estar pasando. No importa cómo se pueda llamar el problema que tú puedes estar enfrentando. Si Cristo está contigo, tranquilo, porque las cosas van a marchar a puerto seguro. Y eso es lo que debemos entender. Yo recuerdo una vez, yo estaba algo pequeño. Usted dirá que no hace mucho, y yo le creo, no hace mucho, porque era chacho joven. Abraham dijo allá abajo ahorita que yo era el más joven, y yo le dije, ¿y el más hermoso? Me dijo, sí, claro que sí. Eso fue Abraham, cualquier cosa hablé con Abraham de eso. Y una vez, hermano, yo pequeño, yo estaba viendo una película de Superman. Ustedes saben qué sucede cuando un niño ve una película de Superman. Uno se llena de emoción. Yo creo que todo niño cuando ve una película de superhéroes, lo que quiere hacer es imitarlo el superhéroe que acaba de ver. Yo vi la película, me puse cuando se terminó la película la capa de Superman, una toalla, me la amarré aquí. Porque yo era Superman. Quería volar, me amarré la toalla, me subí en una silla. Y usted supo, ¿verdad? Lo que sigue. De cabeza en el piso. Ahí descubrí como que Superman y yo teníamos cierta diferencia y que no éramos iguales. Me partí. El corre-corre. Pero me preguntaron dentro del corre-corre, yo que soy sumamente guapo con las inyecciones, el que me conoce sabe que lo guapo que soy yo para que me den puntos. Yo creo que la tragedia que pasó no fue que yo me partí, fue que me iban a dar puntos. Eso es fruto. Yo tengo un hermano que cuando le van a poner una inyección se desmaya. Yo no llego a ese punto, pero más soy cobarde en eso. Y cuando me preguntan qué pasó, yo simplemente dije que yo quería ser como Superman y quería volar como Superman. Me dijeron, pero es que eso es imposible, eso es una película, tú nunca lo vas a lograr ser. Cuando la gente ve al cristiano, la gente debe preguntar, ¿por qué tú te comportas así? Y la respuesta de nosotros debería ser, porque yo imito a Cristo. Porque Jesucristo es mi modelo. Y yo regularmente, siempre que me levanto, me pongo la capa del evangelio y predico el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿A quién estamos nosotros imitando o a quién nosotros queremos imitar? ¿A quién nos estamos pareciendo? Yo tuve problemas, parece, en la infancia, porque no solo quería parecerme a Superman, yo hasta no hace mucho quería parecerme a Hulk. Por ahí andan fotos, yo vestido de Hulk, haciendo del hombre increíble. Imagínense, algo parecido.
Pero un amigo me dijo, un amigo de infancia, me dijo, te voy a decir un secreto. Solo que no quiero que se lo diga a nadie. Yo le dije, bueno, dígame. Y me dijo, yo soy el hombre araña. Yo empecé a entender que yo no fui el único que tenía problemas de frustración de niñez cuando lo escuché a él. Yo lo miré y le dije, no me parece. Él me dijo, sí. Y me dijo bajito, como para que yo le crea, a mí me picó una araña. Yo le dije, yo no creo. Y lo miré bien y le dije, mira, yo creo que a ti lo que te mordió fue un mono, porque tú pareces más un mono que una araña. Porque nosotros tenemos personajes a los que nosotros queremos parecernos, a los que nosotros imitamos, que nosotros soñamos con eso. Hay quienes quieren ser Goku. ¿Usted no ha visto a los niños? ¡Ya! Quieren ser Goku. Hay otros que quieren ser Saitama. Ya, señores, hay gente que tiene en su teléfono que usted mira su foto de perfil y tiene unos muñequitos. Yo conozco un hermano muy querido por mí, que hay unos muñequitos que el personaje es igualito a él. Y él lo pone en su perfil, yo soy este. Y así, mira, así, con una capa así, y él así. Todos tenemos eso. Pero yo antes vivía frustrado porque yo creía que el único que tuvo problemas de infancia fui yo. No, no fui yo. Todos tenemos problemas con eso. Hay alguien a quien queremos parecernos. Pero hay un problema que aunque nosotros digamos que nosotros somos ese dibujo animal, ese dibujo animado que queremos parecernos, aunque digamos que somos eso, en el fondo nosotros sabemos que no somos eso y el que nos está mirando está más convencido que nosotros que no somos eso. Eso es así. Aunque nosotros digamos que somos una cosa, si no reflejamos lo que nosotros somos o lo que nosotros decimos ser, aunque nosotros nos empeñemos en decir, si no reflejamos lo que decimos, nadie nos va a creer. Si yo no vivo como viven los cristianos, nadie va a creer que yo soy cristiano. Es como que yo les diga a ustedes, señores, descubrí que yo estoy feo. Ustedes van a decir, no, el pastor tiene problemas, hay que llevarlo a un psicólogo. Porque lo que está a la vista es otra cosa. ¿Verdad? Lo que está a la vista no necesita espejuelos. Pero nosotros somos no lo que nosotros decimos ser. Nosotros a veces decimos ser una cosa, decimos, no, yo soy tal cosa, y presumimos lo que no somos. Y no somos eso. Nosotros somos lo que realmente somos, hermano. Y como cristiano, yo le puedo decir a usted, no, yo soy un super saiyajin espiritual. Y cuando veo una cucaracha salgo despavorido corriendo. Al final, nosotros deberíamos procurar imitar a Cristo. Ser como Cristo. Ponernos la capa del evangelio y comenzar en nuestra mente a ver cómo Cristo pudo haber accionado y cómo Cristo pudo haber hecho en determinadas acciones que nosotros deberíamos hacer y hacer como Cristo haría en el lugar que estamos nosotros. Porque nosotros somos servidores de Cristo y nuestra forma de conducirnos debe decir o dice lo que nosotros somos. Nuestro obrar debe hablar de lo que nosotros somos. La gente debe decir, ella es así. Él se comporta así porque él es cristiano. Y no decir, cristiano. ¿Qué ese qué? Está feo, cristiano. Si ese es cristiano, yo soy el Papa Juan Pablo II. Nosotros estamos llamados a nosotros proclamar el evangelio con nuestras palabras y con nuestros hechos. Y nuestra familia debe ver a Cristo a través de nosotros. Nuestros vecinos deben ver a Cristo a través de nosotros. Todas las personas que se codean con nosotros deben saber que somos como somos porque somos cristianos. Yo no soy lo malo que yo quiero ser porque Cristo vive en mí.
yo no soy tan malo como pudiera ser porque Cristo vive en mí. La razón de ser de nuestro comportamiento y de nuestro accionar debería ser Cristo. En tiempos de Pablo y en el tiempo presente en el que nosotros vivimos ahora, todos los creyentes corren el peligro de perder su eficacia cuando piensan en ello como que son más que servidores. Y cuando tú ves a un creyente presumiendo ser más que un servidor, ha perdido su eficacia, porque a nosotros no nos llamaron a que nosotros nos vendamos, a que nosotros seamos superpoderosos, a que andemos por la vida diciendo, haciendo y tornando, dándonos a conocer y dándole a entender a la gente que nosotros somos una casta especial. Nosotros no nos han llamado a eso, a nosotros nos han llamado a servir y servir para la gloria de Dios. Cuando creemos que estamos por encima de los demás, lo único que hacemos es pecar. Cuando no reconocemos el hecho de que a nosotros nos han llamado como servidores de Cristo. Que a nosotros nos llamaron para hacer cartas leídas. Para que el que nos vea a nosotros pueda ver a Cristo a través de nosotros. Somos nosotros quienes debemos llevar el evangelio por donde quiera que nosotros llegamos y vamos, pero llevar el evangelio con palabras y sin palabras. ¿Cuántas veces usted le ha echado 2 o 3 maldiciones cuando usted está en un semáforo y alguien se pasa cuando a usted le toca el turno? Usted quizás no dice nada, pero usted respira ahí. Y los muy espirituales dicen, Señor, no lo mate. Yo sé que el Señor va a obrar. Eso me parece una hermana que estaba orando un día en un culto. Y ella tenía conflicto con su pareja. Y ella estaba orando y decía, Señor, o te lo llevo o te lo mando. Y después como que se desesperó y dice, Señor, mátalo. No es como nosotros debemos reaccionar. Nosotros deberíamos y debemos reaccionar como lo que somos, como cristianos. Y tenemos que, como cristianos, sufrir el agravio. No vamos a mostrar a Cristo a los demás si no sufrimos el agravio. Si siempre estamos a la defensiva. Si siempre queremos que los demás entiendan que yo tengo la razón, no vamos a mostrar a Cristo. Vamos a mostrar a Cristo cuando nosotros aprendamos a escuchar y aprendamos a sufrir el agravio. Y no vamos a sufrir el agravio por la persona ni por mí, lo vamos a hacer por Cristo. Estamos llamados a servir, dice el apóstol Pablo, y cada uno de nosotros debe servir el uno al otro, sin mandarnos factura. Somos una comunidad de fe, donde el que tiene un don debe servirle al otro y así de manera recíproca, edificarnos nosotros mutuamente. Y deberíamos tener eso siempre claro, lo que nosotros somos en Cristo, una comunidad de servidores para la gloria de Dios y al servicio del uno con el otro. Que si tu hermano te necesita, sírvele. Tú debes estar ahí para cuando tu hermano te necesite. Tu hermano no te ha dicho que te necesita, pero tú sabes que te necesita, da igual, sírvele. ¿Qué da? Yo no sé si usted ha visto hermanos creyentes subir en el Facebook. Hoy es un día maravilloso. Miren lo que estoy desayunando. Te ponen una fruta, una cosa. Pero esa misma imagen tú se la has visto como a 10 gente. Porque es solamente presumir que se está haciendo una cosa por las redes sociales. Bueno, no haga eso. Agarre mejor y mándele un mensaje a un hermano que usted tiene mucho que no lo ve y hágalo más simple y más sencillo y dígale, Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás? Que tengo unos días que no te veo. Ese mensaje es más efectivo al otro que tú puedas poner presumiendo una cosa que tú no eres. ¿O no? Amén. Se fueron.
Me duele, pero es la verdad. Todo lo que nosotros hacemos, la razón de ser debería ser Cristo. Debería apuntar a Cristo y su gloria, porque nosotros estamos en esta tierra para que los que no conocen a Cristo puedan ver a Cristo a través de nosotros. Para que la imagen de Cristo se pueda expandir en el corazón de aquellos que no lo conocen y pueda expandirse viendo cómo actúa una persona que tiene a Cristo en su vida. Hay personas que el Señor los llama al evangelio, son creyentes y por ende son servidores. Pero antes de ser servidor, tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Servir a Cristo, yo se lo puedo asegurar, es el mejor trabajo y es el trabajo mejor recompensado que humano alguno pueda tener. El Señor nos ha dado vida eterna en Cristo. El Señor nos ha salvado en Cristo. Jesucristo pagó con nosotros la deuda que nosotros teníamos con la justicia divina. Y hoy nosotros somos libres del pecado y somos libres de la muerte porque tenemos la vida del Hijo de Dios. Dios nos escogió en su Hijo. Y hoy nosotros servimos para la causa del Hijo de Dios. Y a pesar de todo lo que nos ha dado, aún nos dice que nos va a recompensar por todas las cosas que nosotros hagamos en esta vida para su causa, para su gloria. Un día nosotros vamos a estar frente al Señor. Un día la iglesia de Cristo va a estar frente al Señor. Y el Señor le va a decir: vení, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Eso le van a decir a los que trabajaron. A muchos le van a decir: quítame a ese de ahí, por favor. Quítamelo a ese de ahí. Nosotros no debemos cansarnos. Debemos entender que nos conviene trabajar para la obra de Dios. Es posible que las cosas no salgan como nosotros las planifiquemos. Casi siempre pasa eso. Pero de una cosa nosotros podemos estar seguros: que el Señor está en control. La noche está difícil. La tormenta está azotando con grandes vientos. Yo estoy seguro de una cosa: que el Señor está en control. Que el barco no se va a hundir. Y no se va a hundir porque Cristo está en la embarcación. No se va a hundir mi vida porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Porque yo soy propiedad privada de Dios. Y la voluntad de Dios se va a cumplir en mí, que yo soy de Cristo. Nuestro texto, Pablo dice: del cual yo fui hecho ministro del evangelio por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios y de aclarar a todo esa dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y voy a ir ya cerrando. Pablo dice que él, como el más pequeño, a él le fue entregada la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las riquezas de Cristo. Miren lo que Pablo está exhibiendo. Pablo no está diciendo: miren, yo soy fariseo de fariseos y yo soy de la ciudad de Tarso. Y la ciudad de Tarso es una ciudad universitaria. Yo tengo ahí mi diploma, yo tengo ahí mi certificado. Yo soy esto. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo se está gloriando en ser servidor de Cristo y está exhibiendo y poniendo en alto que él le sirve a Cristo y que fue escogido para tal oficio. Eso es lo que Pablo está exhibiendo. Igual hemos sido nosotros llamados a eso, por pura gracia, a predicar el evangelio, a anunciar el evangelio de las riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo, que son riquezas inagotables. ¿Inagotables, dijo él? Sí, riquezas inagotables. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Y Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Podemos hablar de las riquezas de la gracia de Dios. Él es rico en misericordia, Él es rico en bondad. Su misericordia nos ha tratado con bien. Y Pablo dice en Efesios capítulo 3, en el versículo 14, dice él, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Pensar en las riquezas de Dios es algo exageradamente maravilloso. Es un mensaje extraordinario. Pensar en que nosotros somos predicadores de las promesas extraordinarias de Dios. Que Dios suple de manera abundante para nuestras necesidades físicas y para nuestras necesidades espirituales. Que nosotros podemos confiar en Cristo porque Cristo tiene cuidado de nosotros, porque Cristo cuida de nosotros, porque no estamos desamparados, sino que Cristo es nuestro refugio. Y Él nos garantiza que nosotros estamos seguros en Él. Todo el que cree en Cristo será salvo de la condenación eterna. Todo el que confía en Cristo para salvación será justificado ante el Padre. Y luego entonces será llamado hijo de Dios. Lo que hemos creído somos servidores de Cristo. Estamos llamados a proclamar las riquezas de Cristo. Estamos llamados a predicar con palabra y con acción. Y el que nos ve debe identificar que lo que yo digo se parece a lo que yo hago. Porque mi acción dice que Cristo vive en mí. Porque mi vida dice que Cristo vive en mí. El que no tiene la oportunidad de entregarle su vida a Cristo, de vivir para la gloria de Cristo, y al igual que nosotros, ser un servidor de Cristo. Yo no estoy diciendo que los servidores de Cristo son perfectos. Nunca lo seremos. De este lado de la gloria no hay perfección, pero sí somos servidores sinceros, que cuando fallamos, vamos a los pies de nuestro Señor y le decimos, Señor, he cometido un error, perdóname. Y como Él perdonó mis pecados en la cruz, y yo soy justificado en su Hijo por el sacrificio que hizo en la cruz, el Padre nos perdona. Que el Señor nos ayude a unos a entender que son servidores de Cristo y a otros que los ayude a entender que necesitan con carácter de urgencia entregarle su vida a Cristo para también junto con nosotros ser servidores de Dios. Oremos. Señor, te adoramos y te bendecimos. En esta mañana, Señor, agradecemos que nos dé la oportunidad de poder compartir tu palabra, Dios. Te pido, Dios, que nos ayude a poder entender tu palabra, a rumiar tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita poder recordar tu palabra todo el transcurso de la semana, que podamos entender nuestra necesidad de Cristo y que debemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que somos tus servidores y que todo cuanto nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de tu nombre. Y eso debería darnos satisfacción. Ayúdanos a entender que estamos seguros y firmes en los brazos de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Les recuerdo